Acabo de escuchar el cuento de Hernán Casiari en Radio Metro y creo que, como a todos los argentinos, a mí también me invadió una emoción muy grande. Pero además de la emoción que creo que comparto con todos mis compatriotas, a mí en lo personal este relato me generó algo más, algo mucho más profundo, y que te quiero compartir en este simple texto. Me pasó de que empezaron a venir como olas a mi cabeza muchos recuerdos que pensé que tenía olvidados y me impulsaron a querer compartir también mi sentir a través de estas palabras. Y a pesar de que yo no soy un escritor reconocido, igual me animé a escribir y a compartir. Así que me salió esto. Resulta que yo era muy chico allá por los años 90 y un día estoy comiendo panchos en la panchería Susi. Para los que no conocen, los mejores panchos del mundo se hacen en esa panchería. No sé si es el agua o qué será, pero su sabor es único e inigualable. Tanto que muchas veces me he trenzado en discusiones con los defensores del Pancho 46, que también está en San Martín, pero que tiene mucho más marketing, porque está más cerca de la General Paz y fueron muchos famosos. Pero bueno, yo ese día estaba con mi papá, comiendo los mejores panchos del universo, como de costumbre, cuando de repente lo miro y veo que le cambia la expresión en la cara. Ahí me doy cuenta de que sus ojos se van con un grupo de otros hombres que también estaban en la panchería y estaban conversando. Hablaban de Maradona. O mejor dicho, hablaban mal de Maradona. No recuerdo las críticas, pero supongo que eran las comunes de esa época. Que era un falopero, que era un negro de mierda, que no era un ejemplo para nadie. Hasta que mi viejo no aguantó más y me dijo, vámonos de acá. Estos son unos malagradecidos de mierda. Es increíble cómo uno es capaz de retener frases que escuchó en su infancia y se las queda para siempre, porque yo no tendría ni 10 años en ese momento. Mi papá era un maradoniano acérrimo. Nunca me voy a olvidar del cuadro del Diego con la casaca del Napoli, que estaba colgado en la casa, de todas las historias que me enseñaba, ni de las veces que contaba hasta el cansancio y con mucho orgullo de aquella vez en la cancha de Boca que se metió al césped un día que Boca salió campeón y le había podido tocar el hombro a su ídolo. No había teléfonos en esa época para sacarse selfies. Esos eran los recuerdos imborrables que las personas se guardaban para siempre. En esa época nosotros vivíamos en Barrio Independencia, un barrio muy humilde con calles de tierra en José León Suárez, que está en Buenos Aires, por supuesto en Argentina. Era la realidad en la que me había criado yo y el resto de mi familia. Pero en los años siguientes sucedió algo extraordinario. Habíamos tenido un progreso fenomenal. Logramos primero comprar una casa propia dentro del barrio, pero después mis viejos fueron mucho más allá y se imaginaron una vida fuera del barrio, para mí y para mi hermano. Algo que no había logrado nadie de mi familia hasta ese momento. Hasta que un día, ese hito finalmente llegó. Nos compramos una casa fuera del barrio y nos fuimos. Fue una época increíble, de muchos cambios, donde estábamos experimentando en carne propia el famoso ascenso social del que todo académico habla. Era una época de alegría y de mucho esfuerzo. Una época que yo la recuerdo por los ladrillos sapo. ¿Viste esos ladrillos grandes y naranjas? Bueno, mi casa estaba llena de esos ladrillos, por todas partes, porque estábamos construyendo. Pero mirá, qué puta que es la vida a veces, porque justo en ese momento, en esa época de cosechar todos los años de esfuerzo, después de tener que hacernos de abajo y de finalmente llegar al objetivo, justo en ese momento mi papá se enferma y después de una larga internación fallece a sus 38 años de edad. Mi mamá se queda sola con 3 chicos. Yo, de 11, mi hermano Marcos, de 7, y mi hermano Esteban, de pocos meses de vida, que no tiene recuerdos de mi papá. Podría escribir todo un libro acerca de los ovarios de mi vieja en esa época para poder sacar a sus 3 hombrecitos adelante. Pero otro día se los cuento si quieren. Permítanme seguir con esta historia. Mamá, perdóname. A medida que fui creciendo, yo me fui haciendo cada vez más maradoniano. A los 18 años me hice mi primer tatuaje, su firma. Y empecé a consumir todo lo que me encontraba del Diego. No existía internet en esa época, así que no era tan fácil conseguir videos, pero siempre alguien te prestaba algún CD que bajabas en la compu. A medida que miraba videos, cada vez me fanatizaba más.
Me parecía un fenómeno increíble, inigualable, único. Pero me pasaba algo más. Me sentía cada vez más conectado con mi papá que ya no estaba. Porque miraba hacia atrás y podía resignificar muchos de esos momentos que había vivido antes con él. Como la cena en la panchería. ¿Cómo te entendí, viejo? Qué malagradecidos de mierda. Y entendí que no era solamente un tema de habilidades futbolísticas, que Maradona representaba para nosotros mucho más que eso. Era uno de los nuestros. Un chico de un barrio humilde que había llegado a lo más alto y que nunca, nunca, nunca se olvidó de dónde venía. Eso era para nosotros. A los 26 años me tatué su cara en México 86 y para mí ya no había vuelta atrás. Era un fanático para toda la vida. Para mí era una figura irrepetible en la historia del fútbol mundial. Un día, jugando en la sub-20 de Argentina, aparece un pibe que la rompía toda. Zurdo, chiquitito, rápido, gambeteador, que jugaba en el Barcelona. Y yo, como muchos otros, me fasciné con esa aparición. ¿Dónde salió este pibe? Con el tiempo, ese pibito se convirtió en la figura del Barcelona campeón de todo. El mejor equipo de la historia, donde él por supuesto era la figura. Fue en ese momento cuando los periodistas empezaron con las comparaciones. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Maradona? Decían que si Messi ganaba un mundial, ya iba a ser más que Maradona, que era lo único que le faltaba. Y a mí esa comparación me hacía hervir la sangre. Porque era verdad que este pibe era uno de los mejores de la historia. Pero yo todavía me acordaba del Mundial 94. En el Mundial 94 yo tenía 10 años. Y es el primer mundial que recuerdo vívidamente. Me acuerdo de todos los partidos. Pero sobre todas las cosas todavía me acuerdo de algo. Lo que sentía cada vez que Diego tocaba la pelota. Una sensación que alternaba entre un suspiro contenido y la piel que se me erizaba. Para mí el fútbol no es solamente una estadística, no es el básquet ni el FIFA. El fútbol se siente. Y es por eso que nos genera tantas emociones. Y a mí la verdad que ver a Messi, a pesar de que los números me impresionaban, nunca me había generado nada. Si ni siquiera cantaba el himno. La prensa seguía repitiendo que si ganaba un mundial iba a ser más que Maradona. Pero en mi cabeza y en mi corazón no había ninguna discusión posible. Diego fue lo que fue, no por jugar bien a la pelota, sino por cómo nos hizo sentir representados como argentinos y sobre todo a los pobres. Y para mí eso era inigualable. Así que cuando llegamos a la final en 2014, a pesar de que sabía que si Argentina salía campeón me iba a tener que bancar ese debate insoportable y resultadista, así todo, yo igual quería que ganáramos la tercera copa. Parece una obviedad, pero en ese momento una parte de los argentinos deseaba que perdamos para poder tener razón en las críticas a Messi y en su defensa hacia Maradona. Un barco del que por suerte nunca fui parte. Pero, cuando perdimos, tengo que confesarte que en una parte pero muy minúscula de mí, encontraba un pequeñísimo consuelo en al menos no tener que aguantar esa comparación ridícula. Y acá seguro que alguno me va a caer. Pero si bien yo no fui de los que salió a matarlo cuando las cosas no se le daban, tampoco es que salía a bancarlo a muerte. Era más bien indiferencia, y me la banco decirlo, porque ahora hay mucho careta que dice que siempre bancó cuando todos sabemos que es mentira. Yo sentí en ese momento que él podría haber dado un poco más. Y eso hizo que en mi corazón la cosa fuera aún más clara. Messi nunca iba a igualar la figura de Maradona sin importar si ganara 1 o 1000 copas del mundo. Pero algo cambió a partir del año 2019. Empecé a ver a alguien diferente y estaba gratamente sorprendido. Ahora cantaba el himno, ahora se tiraba a los pies, ahora hasta declaraba picante. ¿Qué pasó acá? Llegó la Copa América del 2020, en plena pandemia, y yo estaba absolutamente incrédulo de esta versión que veía a mis ojos, con atributos que yo pensé que este pibe nunca iba a poder desarrollar, como liderazgo. Por supuesto que me equivocaba. Y este 2022 fue el año definitivo. Fue increíble, porque nunca imaginé que a sus 35 años de edad, donde muchos jugadores se retiran, yo iba a ver por lejos la versión más maradoniana y por ende la mejor de todas que alguna vez le vi a este pibe. Y en los partidos clave reviví esa misma sensación que había tenido en mi infancia, la que me pasaba cuando Diego agarraba la pelota y yo estaba con mi guardapolvo blanco sentado en el salón de actos de la Escuela 49 en José León Suárez viendo el Mundial 94.
Otra vez sentí el suspiro contenido y la piel erizada. ¿Qué estaba pasando? Antes de que se juegue una final, una periodista de nombre Sofía Martínez le hizo una confesión a Lionel con la que yo me sentí, y creo que todos los argentinos nos sentimos totalmente representados. Pero en ese momento, que fue antes de que se juegue la final, yo ya no tuve dudas. Messi ya no necesitaba ganar la copa. Ya había igualado la figura de Maradona. Y nunca pensé que un día yo iba a llegar a pensar eso. Pero después de esa final donde los argentinos pusimos a prueba nuestra salud cardiovascular, cuando Argentina finalmente se coronó y cuando la gente salió descontrolada a abrazarse todos con todos por todo el país, a mí me pasó algo especial. Sentí que me conecté más que nunca con mi papá. Porque no podía dejar de pensar que quizás esto era lo mismo que él había vivido en ese México 86, del que tanto me hablaba cuando era chico y del que yo no tenía recuerdos porque tenía solamente 2 años. Yo estaba viviendo mi propio México 86 y sentí que mi viejo estaba ahí conmigo. Justo este año, tan especial para mí, porque es el año en el que cumplí 38 años, la edad que tenía mi viejo cuando nos dejó. Después de 27 años yo me había olvidado lo que se sentía tenerlo presente, y todo eso me vino de golpe. Así que, Lionel, me veo en la obligación de pedirte perdón y de agradecerte, pero no por la copa, aunque sí. Te agradezco porque hoy que dedico gran parte de las horas de mi vida a compartir mensajes que ayudan a las personas a seguir sus sueños, a no darse por vencidas, a seguir adelante, yo encontré en tu historia quizás la mayor fuente de inspiración. Te agradezco por demostrar que nunca hay que dejar de ser humildes y que nunca hay que bajar los brazos. Que vale la pena no por haberlo conseguido finalmente, sino por llegar al último de nuestros días sintiendo que no dejamos pasar ninguna de las oportunidades que teníamos para intentarlo. Eso, para mí, es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Pero sobre todas las cosas, yo, Matías, el pibe que se crió pateando calle de tierra, te agradezco principalmente por haberme traído a mi viejo de vuelta un ratito conmigo. Lo extrañaba un montón.